Amén. Muy buenos días a todos. Espero que esta mañana sea una mañana llena de toda la bendición de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y de la comunión con el Espíritu Santo. Nos alegramos una vez más poder reunirnos este día y poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios, de su palabra, de su amor, de su gracia y de su paz. Es un día precioso que Dios nos ha regalado, ya sin lluvia, un día ya un tanto caluroso, soleado. Así que yo espero que usted se haya levantado con ánimo, con fuerza, con gozo, con alegría del Señor. Esta mañana vamos a dar inicio a nuestra reunión del día domingo y le vamos a pedir a hermana Celina que nos introduzca con una oración para poder desarrollar esta actividad, esta reunión con Dios. Amén. Padre, gracias por este día precioso que nos has regalado. Gracias porque has estado con nosotros y seguirás estando. Gracias porque nos has dado salud. Gracias porque nos has dado alimento, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, mi Señor. Estamos hoy, Señor, esta mañana pidiéndote y suplicándote, amado, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que anhelamos tu Espíritu Santo, Señor, y que vengas y nos llenes de gozo, de paz, de alegría, Señor, de agradecimiento, también arrepentimiento, Padre, para poder, Señor, estar en paz contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús te clamamos que en este momento descienda el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los que ya están conectados, Padre, y en cada uno de los que todavía no están presentes, Padre, pero que los llenes del Espíritu Santo, mi Dios. Somos necesitados de ti, de tu presencia, Padre. Si hay algo que anhelamos, Señor, es tu presencia. Tu presencia es como nuestro respirar, Padre. Así que necesitamos de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, derrámate en cada uno, Dios. Derrámate y llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Y que esta mañana tu gozo sea derramado sobre nosotros. Que tu paz, Señor, y tu fe y la fe, Señor, la podamos poner en práctica y creer en tus promesas, amado. Porque solo tú eres fiel, Padre. Solo tú, mi Rey, eres fiel a cada uno de nosotros, Dios. Te pedimos también este día, Señor, por el mundo, Padre entero, Dios. Manda un espíritu de arrepentimiento a cada persona, Dios. Que podamos arrepentirnos y acercarnos a ti, Señor. Y que podamos ver y que tú, Señor, la obra que tú haces en nosotros. Porque has hecho tantas cosas en nuestras vidas y muchas veces no las vemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pido por el gobierno del Salvador, Dios, que tú le des sabiduría para tomar, Señor, las decisiones correctas, Padre. Que tú pongas en cada, Señor, persona del gobierno, Señor, en los diputados, en el presidente, en los ministros, en cada uno, Señor, tu sabiduría, Padre, que se haga lo que tú quieras, Dios, no lo que ningún otro
Señor, estar en paz en ti, mi Rey. Pero este día anhelamos enormemente que nos ministres con tu presencia, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos podamos reír, que podamos llorar, que tú seas tú el que haga en nuestras vidas, Padre. Te amamos, Señor, y hoy ponemos este servicio, esta celebración, a ti la ponemos en tus manos, para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Te damos permiso que tú hagas, que tú tomes el tiempo, que tú hagas lo que a ti te dé la gana, Señor, en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Hoy queremos alabar el nombre del Señor con libertad. Que ahí en la intimidad de su casa usted pueda alabar el nombre de Cristo, pueda celebrar este día que el Señor nos ha regalado. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos.
Puedes alabarle hoy. Te exaltamos, Señor. Oh,
Señor, por tu presencia, por tu paz y tu amor. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Queremos esta mañana darle la bienvenida a todos los que ya se conectaron, los que ya están escuchando y participando, ¿verdad? Es una mañana muy especial la que tenemos este día, así es que para todos aquellos que van guardando su diezmo, vamos a orar por él. Vamos a pedir a Celina que bendiga nuestros diezmos esta mañana y luego vamos a entrar a la palabra del Señor. Padre, gracias Señor por la bendición que nos das de Señor sembrar en tu reino, Padre. Bendecimos, Señor, todo lo que tus hijos te dan, Señor, y te pedimos que sobreabundes en sus casas, Dios, y que no haga falta alimento en cada casa, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Seamos todos bienvenidos. El domingo pasado nos dimos la bienvenida, pero ahora sí. Así que quiero decirles que los amamos, que los extrañamos, pero estamos felices de saber que están bien, que la misericordia del Señor está con cada uno de nosotros y que la sangre de Cristo nos ha cubierto y no nos vamos a enfermar y vamos a salir adelante. También quiero decirles que esto va a pasar, no se va a quedar, va a pasar y todos nosotros, sus hijos, vamos a salir adelante. Así que esta semana que comenzamos, digamos que comenzamos hoy, va a ser una semana llena de bendición, llena del poder de su Espíritu Santo, llena del amor de Dios. Y a donde vayamos o con quien estemos ahí en nuestras casas, vamos a ser de bendición, porque recuerde que somos bendecidos para bendecir. Y te voy a recordar esto, grandes cosas está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Un abrazo a todos, beso a todos y que Dios nos bendiga. Amén. Después de ese efusivo y alegre bienvenida, yo quiero esta mañana compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Solo déjenme ver que algo, yo no me oigo o gloria a Dios. Vamos a ver. Tenemos un problema de sonido, pero yo creo que me escucha usted ahí. Yo estoy un poco problemado con mis oídos desde hace unos días. No se oye, hoy sí, ahí está, ya salió. Mire, quiero esta mañana que nos tomemos un tiempecito para reflexionar en la palabra de nuestro Dios, como siempre lo hacemos, pero quisiera que esta mañana examináramos detenidamente nuestras vidas, porque en los últimos días se han levantado y se están levantando, tal cual dice la palabra, falsos que están viniendo a tratar de confundir al pueblo cristiano, al pueblo de Dios. Y lo voy a decir abiertamente, uno de ellos es el hermano del presidente de la República, el señor Bukele, el imán de la religión musulmana aquí en El Salvador. Hace unos días sacó una publicación en donde realmente él asevera y pone bajo contexto de la palabra que la salvación
no es gratis, sino que es por obras. Y esto no podemos ignorarlo, no podemos pasarlo por alto, porque es importante que como pueblo del Señor sepamos que en los tiempos finales el mal se incrementará y todos los anticristos se van a levantar y van a querer confundir al pueblo de Dios. A los que están confundidos, pues ya no los pueden confundir más, pero al pueblo del Señor, al que no está firme, al que no está despierto, al que es tibio, ese corre el peligro de ser confundido. Entonces yo, sí, esta mañana, alrededor de eso y muchas otras cosas más, porque aún hasta el pueblo de Dios está dividido por cuestiones de política. Yo creo que nosotros como hijos de Dios, en lo particular, creo que no deberíamos de estar participando en política, y le voy a decir por qué. Porque no tenemos la madurez suficiente como para estar ahí. No es como se ve en la política, no es como aparenta ser, como nos la muestran. Ahí salen discutiendo, peleándose y todo, y después están tomándose las copas de champán, bebiendo whisky, comiendo manjares, y el pueblo enemistado, odiándose, y creo que eso no es correcto. Jesús vino a dar amor, a salvar al mundo, y sus dos mandamientos más grandes giran alrededor del amor de Dios. Entonces, yo quiero esta mañana compartir con usted algo que escuché en parte de mi pastor, y Dios me hizo hacerme una pregunta: ¿de cuál grupo eres? Y esa pregunta se la hago a usted: ¿de cuál grupo es usted? Ya le voy a presentar los dos grupos. No tienen nada que ver ni con la vida política, ni con la vida económica, ni con nada de eso. Tiene que ver con la vida espiritual, porque nuestro propósito es desarrollarnos, crecer, madurar en la vida espiritual. La vida material, la vida física va a pasar, que nos va a durar 60, 70, 80, 30, no sé cuántos años, pero después de eso vamos a tener una vida eterna. Entonces tenemos que trabajar para la eternidad, tenemos que trabajar para vivir bien aquí en esta tierra, tal cual dice Dios que vivamos, que tengamos una calidad de vida espiritual, que por ende va a mejorar nuestra vida sentimental y física, pero también tenemos que trabajar por la vida eterna, en el sentido de que aprovechemos los tiempos. Hoy son tiempos difíciles, son tiempos malos, pero debemos de aprovecharlos, dice la palabra. El día de hoy pasará y mañana será otro día, y usted no va a poder recuperar lo que hoy perdió, lo que hoy dejó de hacer. Que mañana nos lamentemos por lo que no hicimos o por lo que hicimos erradamente, no va a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar es que tengamos una actitud diferente en cuanto a la vida. Y nuestra vida, el manual de nuestra vida, lo tenemos enfrente. Tenemos que usarlo. Y ese manual se llama Biblia. En cada profesión hay un manual para poder desarrollar la profesión. Los médicos tienen un manual de medicina, los ingenieros tienen manuales acerca de cada una de las especialidades, y así cada una. Y los cristianos tenemos el mejor manual, que es la Biblia, donde están contenidas todas las directrices que Dios ha dado para que tengamos la mejor vida en esta tierra. Así que yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 6. La lectura es hasta el versículo 15, pero voy a leer los 3 primeros versículos porque son los que me interesan. Luego vamos a ver un par de versículos más,
para ver el contexto y de lo que vamos a ir desarrollando. Cuando usted lo tenga, diga ahí en su casa, amén. Amén. Amén, dicen aquí. Bueno, leo lo siguiente, versículo 1, Juan 6, 1 al 3. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Lo leemos otra vez. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Oiga, ¿quiénes le seguían? Gran multitud. ¿Ah? Porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. ¿Con quiénes se sentó Jesús? Con los discípulos. ¿Oyó? Mire, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en donde Dios está probándonos. Está probando nuestros corazones, está probando... Nos vamos a dejar esto, realmente está fallando. Le decía que este es un tiempo de prueba en donde Jesús está probando nuestros corazones y está probando al mundo y está probando a sus hijos. Eso es, sin lugar a dudas, así es. Hay gente que dice que es un juicio, hay gente que dice que es un castigo. Yo más creo que esto es una prueba para nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de los desiertos se prueba el corazón de las personas. Dice la palabra que Jesús fue probado en el desierto. Ahí fue tentado. Llegó la tentación a Jesús, llegó el tentador delante de Jesús y empezó a probarlo con diferentes cosas. Tenía 40 días de no probar ningún alimento ni de beber agua. Y entonces le dijo, sé que tienes hambre, aquí están todas estas piedras, tú tienes el poder. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes para que te satisfagan tu necesidad. ¿Qué piedras en pan? Le dice, manda que los ángeles te cachen aquí, te reciban. Inclínate ante mí y te daré todo lo que hay en esta tierra. Entonces Jesús, como hombre, estaba siendo probado, no como Dios, porque Dios no puede ser tentado, pero el hombre sí. Entonces las pruebas sirven para ver cómo está nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza hacia Dios. Y en estos tiempos, eso es lo que está haciendo Dios. Y dentro de y el mundo va a dar un resultado, y los creyentes, los hijos de Dios, vamos a dar otro resultado completamente diferente. Pero aún dentro de la misma iglesia van a haber resultados diferentes. Por eso le decía yo, es triste ver cómo hoy la iglesia, cuando digo iglesia no me refiero a los templos, me refiero a las personas que conformamos la iglesia. Cómo estamos discutiendo, cómo estamos lanzándonos palabras de maldición y no de bendición, como dice la palabra. Estamos peleando, estamos acumulando rencor, odio en nuestros corazones, defendiendo a hombres, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es acercándonos a Dios, teniendo una relación total con Él, defendiendo nuestra fe. Amén. Permitimos que, perdonen la expresión que voy a usar, pero es la que tengo en mi mente, cerdos entren a nuestras salas. Amén. Y empiecen a ensuciar todo aquello que Dios, con todo amor, había limpiado.
Yo creo que es tiempo, amada iglesia, de que nos levantemos y nos pongamos firmes, como dice la palabra. Despiértate tú que duermes. Resplandece, porque ha venido a ti la luz. Y saquemos toda esa basura de nuestros corazones, de nuestras casas, de nuestras mentes. Porque estos tiempos son tiempos en donde Dios está probándonos a cada uno de nosotros. Está probando qué es lo que hay dentro del corazón, en la mente de cada uno de sus hijos. Y yo creo que el pensamiento que debe de prevalecer, el sentimiento que debe de haber en cada uno de nosotros, no es más que el amor, la devoción y el temor hacia nuestro Dios. Hoy es tiempo, amado hermano, de que usted y yo nos levantemos como la iglesia del principio y empecemos a esparcir la semilla que Dios nos ha dado. Muchos se quejan de que no tienen, pero ¿y cómo van a tener si no siembran? Hay que sembrar, estos son tiempos de siembra. El agricultor, cuando tiene semilla, hace dos cosas. Deja una para su alimento y aparta la otra para la siembra. Porque no la puede sembrar toda porque se queda sin comer. Pero no se la puede comer toda porque en la siguiente temporada no va a tener con qué alimentarse. Igual Dios nos da a nosotros semilla para que comamos, para que nos alimentemos espiritualmente, pero nos da semilla también para que la sembremos. Y es Él quien va a regar, como dice Pablo. Uno siembra, otro riega, pero el que da el fruto es el Señor. Amén. Usted siembre, no le importe cómo, cuándo y dónde va a resultar el fruto de su semilla. Eso es Dios quien se va a encargar. Entonces Dios en este tiempo está probando nuestra fe, está probando en qué estamos fundamentados. Si realmente su fundamento y el mío es la roca que es Cristo. Si realmente estamos parados en la fe. Hace tiempo yo prediqué y creo que si Dios me lo permite, en unos días, unos domingos, vamos a volver a compartir aquel tema sobre la fe. Para los que lo escucharon, se recuerdan cuando Pedro se baja de la barca. Y Pedro se paró sobre la roca sólida, porque el agua es líquida, no se podía parar sobre el agua espiritualmente hablando. Físicamente sí fue sobre el agua. Pero él se paró en la fe de creerle a Jesús, de tener confianza en las palabras de Jesús. Y eso es lo que Dios está probando hoy. ¿Qué fundamentos tenemos? ¿Cómo estamos aplicando los fundamentos de la palabra en nuestra vida? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Y cómo estamos siguiendo al Señor? Mire, seguir al Señor no es asistir regularmente, constantemente a la iglesia. Le voy a poner el mejor ejemplo que tengo. Había un pródigo que se fue de la casa y ese era pródigo fuera de su casa. Pero había otro pródigo dentro de la casa. El estar en la casa no significa que no sea pródigo. Y así en la iglesia hay muchos pródigos que están en cuerpo, pero no están en su espíritu, dentro de la casa del Señor. Entonces aquí en este relato, por eso yo le dije que íbamos a leer solo del versículo 1 al versículo 3, porque me interesa que ahí están los dos grupos de creyentes del Señor, de cristianos, que en ese tiempo no se les llamaban cristianos, no había salido todavía ese término. Eran seguidores de Cristo, así se les llamaba, por eso dice aquí, y le seguía. Entonces eran seguidores de Cristo, una gran multitud, dice. Pero también estaban otros
que eran los que andaban, como se ha fijado, cuando la gallina tiene sus polluelos. Camina la gallina hacia la izquierda y ahí va la mancha de pollos. Camina la gallina a la derecha y ahí van la mancha de pollos detrás de ella. Camina recto, derecho y ahí van. Así andaban los discípulos de Cristo. El Señor se movía a la loma del cerro y allá iban ellos. Se bajaba de la loma del cerro y ahí se bajaban ellos también. Ellos andaban detrás de Jesús. Eran los discípulos que lo acompañaban. El Señor caminaba 30 kilómetros en el día, ellos caminaban 30 kilómetros en el día. El Señor se recostaba debajo de un árbol, ellos también. Y así, ellos hacían lo que su Señor hacía, lo que su maestro hacía. Por eso le llamaban maestro. ¿Por qué? Porque Él les estaba enseñando. Por eso se llaman discípulos. Porque discípulo es todo aquel que es un aprendiz del maestro. Es el alumno, pues. Lamentablemente nosotros hacemos una diferencia, ¿va? Los alumnos son los que van a la escuela, los que van al colegio. Y los que trabajan con un albañil, un carpintero, un fontanero, un electricista, ¿cómo se le llama? Ayudantes o aprendices de un mecánico. Entonces, por ejemplo, los mecánicos agarran a cipotes, así va, y entonces les empiezan a enseñar y la enseñanza ahí es dura, va, porque alcanzame la llave 3/8, le dice. ¿Y qué va a saber el cipote qué es una llave 3/8? Primero que hay fijas y hay corona. Y entonces el bicho, no, esa, mira, que está allí, ve, y tal vez la tiene a la parva. Después de unas cuantas regañadas y achicadas, el cipote ya sabe cuál es la llave 3/8. Y así en cada uno. Pero tanto los alumnos como los ayudantes son aprendices. Todos nosotros, todos, hemos sido aprendices de alguien. Ya que fuimos al colegio, a la escuela, aprendimos un oficio, una profesión, fuimos aprendices. Y seguimos siendo aprendices. Hoy somos aprendices de Cristo. Amén. Somos discípulos de Cristo, si usted se considera discípulo. Yo en lo particular, desde hace un buen tiempo para acá, me he considerado que soy un discípulo de Cristo, alguien que está aprendiendo de Cristo. Entonces, el término griego para discípulo es matetes. Y viene de un verbo primario que, con lo que investigué, tiene que ver con aprender. Y por eso es que sus palabras sinónimas son alumno, aprendiz, discípulo. Y la palabra creyente o seguidor viene del griego pistos. Y viene de un verbo primario que es convencer. Entonces, el pistos es aquel que es objetivamente confiable. Es un fiel, es un que está creyendo, que sigue la verdad. Ese es el creyente. Entonces, a Jesús lo seguían muchos que creían en él. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos grupos? Porque tanto los discípulos lo seguían a Jesús, como las multitudes seguían a Jesús, ¿verdad? Ahí podemos ver. Si leemos un poco más adelante, versículos 4 en adelante, 4 en adelante, dice así: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Oiga, Jesús no se había percatado totalmente de cuánta gente le había seguido, pero dice que levantó sus ojos y vio que había venido a él una multitud enorme. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oiga, qué pregunta. ¿De dónde compraremos pan? Le pregunta a Felipe.
ya me imagino a Felipe, porque si yo hubiera estado ahí en lugar de Felipe, lo primero que hubiera hecho era preguntarle a todos los demás, miren, y tenemos dinero para comprar comida para esta cantidad de gente. Pues sí. Bueno, y la otra pregunta, ¿y dónde la vamos a comprar? Si aquí no hay tiendas. Porque estaban afuera de una ciudad, estaban cerca de un monte. Entonces ya me imagino a Felipe y yo haciéndose muchas preguntas. Y entonces dice el versículo 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús ya sabía, ya tenía la respuesta para poder alimentar a todas aquellas personas. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Oiga, ni tan siquiera para que comieran en abundancia, sino que para que tomasen un poco para saciar el hambre. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos?, le dijo Andrés al Señor. Ya se imagina usted, va. Mira, Señor, lo único que tenemos es este poquito de comida y mire, déjeme ser alcanzativo. Yo hubiera dicho, ni para nosotros va a alcanzar, pues. ¿No? ¿Cuántos eran los? Solo pongamos a Jesús con los apóstoles. ¿Cuántos eran ellos? 12. Y Jesús, 13. Y eran 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto le tocaba a cada uno? Ni la mitad de un pan. Un poquito más de la tercera parte de un pan, de una hogaza de pan, que no eran tan chiquitas como las que ahora tenemos. Y luego eran 2 peces. Pongamos que eran de regular tamaño. O sea que un sexto de pez aproximadamente le tocaba a cada uno, va. A saber a quién le hubiera tocado la cabeza, quizás a Judas. Y a Tomás, por incrédulos. Uno y al otro por ladrón. O sea, no era suficiente. Pero Jesús ya sabía que era lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el maestro. Él tiene la respuesta de todo. Él conoce el futuro. Por ahí dicen, va, el ayer ya no existe, ya pasó. El futuro tampoco, porque no ha llegado. Lo único que es real es el presente, el hoy. Porque es lo que estamos viviendo. Eso es en la vida natural. Pero en la vida espiritual eso no es cierto. El mañana es el verdadero, porque es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El ahora es la prueba, en donde nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser completo está siendo perfeccionado para poder vivir el mañana. Es una realidad, es una verdad. Gracias a Dios nosotros la hemos entendido. Dios nos la ha explicado. Entonces, dice que Jesús mandó a que se recostaran. Le voy a terminar narrando. Jesús mandó a que se recostaran por grupos en la hierba, ¿verdad? Y agarró el pan y los peces, lo presentó al Padre, le dio gracias y sucedió el milagro de la multiplicación. Y en unas versiones dice que todos comieron hasta saciarse. Quedaron al tope. Y todavía dice que recogieron 12 cestas de panes. Imagínense. Entonces, veamos qué de cada uno de los grupos. ¿Por qué siguen a Jesús? Pues porque eso es lo importante. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué sigo a Jesús yo? ¿Por qué sigue usted a Jesús? ¿Por lo que Él hace o por lo que Él es? Porque son dos cosas diferentes. Porque aquí en estos grupos se veía así, literal. Unos lo seguían por lo que Él hacía
y otros lo seguían por lo que él era. Dice que las multitudes se emocionaban al ver estas, todos pues se emocionaban, pero ellos lo seguían por lo que él hacía. Las multitudes siempre han seguido al Señor por las señales que él hace, por los prodigios, por los milagros, las maravillas. Los cautivan esas cosas. Y no es malo. O sea, ¿cómo yo no me voy a alegrar? ¿Cómo yo no me voy a admirar? ¿Cómo yo no me voy a sentir así, cómo le diría, extasiado quizás, de ver un milagro? O de recibir un milagro de Dios en mi vida propia. Claro, pero esa no es la razón fundamental, principal para seguirlo a Él. Porque así como Jesús hacía buenas obras, también hay gente en el mundo que hace buenas obras. Mire, le voy a contar un secreto. Hasta el diablo hace buenas obras, pues, en el mundo. ¿O no? Los narcotraficantes, ¿a dónde donan? ¿A dónde hacen donativos? A las iglesias. Construyen ciudades, hospitales, canchas. Entonces, el diablo hace buenas obras para engañar. No se dejen engañar, hermanos. Hay un dicho por ahí que el lobo se viste de piel de oveja para meterse en medio del rebaño y causar, me salió hasta rimado, mucho daño. Claro, el lobo en medio de las ovejas con piel de oveja, nadie lo detecta. Entonces se mete en medio del rebaño y empieza a atacar a las ovejas, a herirlas y a matarlas. Mire, yo no estoy en contra de que le lleven una bolsa de alimentos, qué bendición, porque hasta el mismo diablo utiliza a Dios para bendecir a los suyos, para cuidar de los suyos. Pero tenga cuidado, que no lo confunda. Sepa que es Dios el que está obrando a través de los hombres. Entonces, las multitudes, los creyentes comunes y corrientes, les voy a llamar, disculpe el término que utilicé, pero no hay otro, siguen al Señor y seguían al Señor y lo han seguido por las décadas, eras, épocas, como usted le quiera llamar, por las señales, los prodigios, las maravillas que Él hace. Imagínese alimentar 5,000 personas. Ya se imagina usted a la gente, ¿va? Ya te diste cuenta, ¿va? No te dio de comer a todos. Qué tremendo. Este hombre aquí y allá, ¿va? Entonces empezaron a seguirlo porque les daba de comer. Pero nunca entendían quién era Él. No terminaban de entender. Por eso es que le preguntan los discípulos, ¿y por qué les hablas en parábolas? Porque les digo, vengan, les voy a explicar a ustedes, les voy a enseñar a ustedes lo que son las parábolas. Entonces, imagínense que cuando entra Jesús a Jerusalén, le empiezan a gritar, va, Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y entonces lo quieren hacer reyes, lo quieren hacer rey. ¿Por qué? Porque les había hecho milagros, les había dado de comer, les había sanado enfermos, había hecho tantas cosas Jesús. Las multitudes quieren hacer rey a Jesús de peces y panes, de milagros. Si usted me acompaña a Mateo 21:5, poneme el ventilador. Dice la palabra de la siguiente manera: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo
hijo de bestia de carga. Definitivamente esa era una profecía. Jesús vino siendo rey, porque él no, como dice el coro que cantamos hoy, va, que con una corona de espinas se hizo rey. Él ya era rey. Pero la gente se confundió. No lo vieron como el rey de reyes, sino lo vieron como el que los iba a libertar del yugo romano, del que los podía estar alimentando gratis, del que podía estar curándolos gratis, sanándolos gratis, del que podía levantar los muertos de manera gratuita. Y lo seguían por eso. Por eso lo querían hacer su rey. Por lo que él hacía. Y todavía hoy en estos tiempos hay mucha gente que sigue a Jesús por lo que él hace. Y cuando no les hace lo que quieren, entonces se desilusionan, se desencantan y se van. Pero estaba el otro grupo, que es el que menciona el versículo 3, los discípulos. Y los discípulos seguían a Jesús porque Él les había hecho un llamado personal. A cada uno de ellos Jesús fue. Llegó donde estaba Mateo, allá en la mesa donde estaba cobrando los impuestos, y le dijo, sígueme, deja eso y sígueme. Llegó donde estaba Pedro y su hermano Andrés, y le dijo, síganme. Pedro, sígueme, Andrés, sígueme, Juan, sígueme, Jacobo, sígueme. Hasta el Judas le dijo que lo siguiera, pues, sabiendo lo que él era. De cada uno Jesús tenía el currículum, sabía quién era Pedro, quién era Juan, quién era Andrés, quién era Judas, el otro Judas. Cada uno de ellos, Jesús sabía quién era cada uno de ellos, pero aún así los llamó. Y así a los demás discípulos, porque estos eran los que se convirtieron en los apóstoles. Dice que dentro de los discípulos Jesús tuvo que tomar una decisión de a quienes nombraría apóstoles. Hasta la misma madre de Jesús, María, se convirtió en discípulo de Jesús. Claro, ella tenía sentimientos un poco diferentes porque era su mamá, sufría al verlo que era perseguido, como toda madre, sufrió mucho más que todos cuando lo vio lacerado, crucificado, cuando murió, eso es innegable. Pero ella era una discípula de Jesús. Entonces, esta era gente, oiga esto, lo que le voy a decir. El discípulo es aquel que sigue a Jesús porque tiene un compromiso. Porque Jesús vino y los llamó y les dijo, van a dejar de ser pescadores de peces y les voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Entonces ellos se comprometieron a aprender a ser pescadores de hombres. Se comprometieron a aprender lo que les iba a enseñar el maestro. Entonces siguieron a Jesús por lo que Él era, no por lo que Él hacía. Y esa debe ser la motivación tuya y mía para seguir a Jesús. Porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es Señor, porque Él es Maestro, porque Él es Todopoderoso, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipotente, omnipresente, porque Él es el Altísimo. Por eso hay que seguir a Jesús, no por otra razón, no por lo que hace, no por lo que te da. Cuando dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido, así es. Si tú buscas a Jesús por lo que Él es, todo lo demás te va a ser añadido. Mira, aunque la Biblia no lo dice, pero es lógico pensarlo de esta manera. Jesús nunca dejó
de proveer para las familias de cada uno de sus seguidores. No aguantaron hambre la familia de Pedro, no aguantó hambre la familia de Juan, no aguantó hambre ninguna de las familias de cada uno de sus discípulos. Entonces, hay que seguir a Jesús porque Él es. Él dijo, y el Padre también decía lo mismo, yo soy. Moisés le pregunta y le dice, y cuando vaya donde mis hermanos, los israelitas que están allá en Egipto, ¿quién les voy a decir que me envía? Y entonces viene Dios y le dice, diles que el yo soy te envía. Y Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el agua. Hay 7 yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Él y el Padre uno son, decía Él. Entonces hay que seguir a Cristo. Yo te insisto, hay que seguir a Cristo por lo que Él es, no por lo que Él hace. Lo que Él hace te va a venir como una añadidura. Es parte de las bendiciones que Él ya tiene reservadas y preparadas para cada uno de sus hijos. Ahora, dentro del grupo de los discípulos, que eran bastantes, había un grupo bien reducido. Y esto no tiene nada que ver con que Jesús hace acepción de personas ni nada por el estilo, no. Simple y sencillamente, ellos 3 tenían ciertas cosas que Jesús había notado en ellos. Por ejemplo, Juan era un hombre impetuoso, pero Jesús conocía su corazón y sabía que dentro de ese corazón que quería que murieran todos bajo una nube de fuego, había un corazón amoroso. Por eso es que Juan hasta ha sido denominado el apóstol del amor. Se recostó, dicen, sobre el pecho del Señor al lado del corazón. Pero usted ve las cartas de Juan y él dice, amados míos, hijitos míos. O sea, habla con una ternura. Claro, con la autoridad, pero con ternura. ¿Por qué? Porque expresaba el amor de Dios. Entonces, él tenía características diferentes a las de los demás para un propósito especial. Y usted lo ve, termina en la isla de Patmos. Y las cartas y el Apocalipsis y el Evangelio de Juan son algo especial en donde el amor de Dios sobresale dentro de todas las cosas. Pedro era un hombre impulsivo. Como yo digo, hablaba de más. Pero fue un hombre que llevó el Evangelio a muchos lugares, igual que Pablo. Pablo era el apóstol enviado a los gentiles y Pedro era el apóstol enviado a los judíos. Entonces, pero lo interesante es, independientemente si es el grupo cerrado o es el grupo abierto de discípulos, es que todos seguían a Jesús porque tenían un compromiso con Él, por un llamado particular que les había hecho a cada uno personal, porque había un compromiso con cada uno de ellos. Mire, hay algo interesante aquí en esta porción de la palabra. ¿A quiénes enseña Jesús? ¿A las multitudes o a los discípulos? Las multitudes nunca se dieron cuenta de dónde salió el alimento. A lo sumo, el niño y tal vez si andaban ahí los familiares del niño, se dieron cuenta porque eran Andrés de seguro por ahí, le dijo, tú tenés estas cosas. Entonces se dieron cuenta los del grupo cercano del niño con la cesta y el niño, pero de ahí la multitud en general no se dio cuenta de dónde había salido la comida, ni se dio cuenta cómo se multiplicó la comida. Pero los discípulos sí se dieron cuenta. Ellos pudieron ver, pudieron experimentar, pudieron oír lo que Jesús dijo al Padre.
para que multiplicara aquella comida. Entonces, a los que Jesús enseña, y hoy en estos tiempos a través del Espíritu Santo, es a los discípulos, a los comprometidos. Y aquí no estamos hablando de salvación. La salvación es por creer en Jesús. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es gratis, solo basta creer. Estamos hablando de cómo nosotros nos desarrollamos, cómo vivimos la vida en esta tierra, en donde nos estamos preparando para irnos a la otra vida, a la eterna. Nos estamos preparando, y un día de estos vamos a hablar sobre cómo nos estamos preparando para la venida del Señor a traernos, para nuestra retirada de aquí de esta tierra. Entonces, a los discípulos Dios les enseña. Y yo creo que no hay cosa más maravillosa de ser cristiano que volverse discípulo de Cristo. Amén. Porque puedo participar activamente de la obra de Él. Y como le dijo Pablo a Timoteo, como un obrero aprobado que traza bien la palabra, que hace las cosas como deben de ser correctamente, que habla con la verdad, que no se avergüenza de este evangelio porque es poder, y no solamente para hacer milagros, sino poder para que en mi debilidad se perfeccione el poder de Dios, para que yo sea perfeccionado y dé la talla. Entonces el discípulo tiene un lugar, y oiga esto, un lugar especial. ¿Usted cree que el lugar que tiene Pablo lo va a tener cualquier otro? Yo al menos no creo eso. Pablo fue un hombre que se entregó, que se dedicó, que dio todo por el Señor. Decía: yo todo lo doy por pérdida, por basura, por estiércol, toda mi sabiduría, mis títulos, mis capacidades, todo, con tal de, decía él, de alcanzar aquello por lo que yo fui alcanzado, por conocer a mi Señor, por conocer el poder de la resurrección, por todo lo que tenía que ver con Dios, con su Señor Jesús. El sitial que tienen Pedro, Juan, Jacobo, cada uno de sus apóstoles, mártires a través de la historia, personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, entregados a Jesús, comprometidos con Él y con su obra. Mire, yo lo comparo como ir a un estadio, ¿va? No de los de aquí, porque aquí la gran diferencia es que el sol le cae la lluvia a uno y le da el solazo, ¿va? Y allá en Platea pues hay cierta protección, pero en los estadios nuestros no es mucha la diferencia. Pero un estadio allá de Europa, sentarse allá y donde está el 40,000, el 35,000, mejor quedarse en la casa viéndolo en pantalla gigante, ¿va? Porque ahí le toca que mejor ver las pantallas que hay en los estadios para poder divisar quién es el jugador que lleva la pelota, ¿va? Máximo si uno no los conoce a todos. Entonces imagínense cuando ya estemos todos los hijos de Dios reunidos con Él delante de su presencia. ¿Dónde cree usted que va a estar usted posicionado? ¿Dónde cree que va a estar? ¿En los lugares de adelante? ¿En los lugares intermedios? ¿O allá donde hay que verlo en pantalla gigante? Por supuesto que Dios es todopoderoso y todo lo vamos a poder ver y todo, pero a lo que quiero llevarlo es que no es lo mismo, pues, o sea, hablar de salvación que hablar de posiciones. Y hay muchos hombres y mujeres que se han ganado posiciones, y le puse los ejemplos.
Los discípulos tienen una posición diferente a los seguidores. Todos somos seguidores, porque no puede haber un discípulo que no sea seguidor. Pero hay una diferencia entre el que solo sigue a Jesús por lo que Él hace y los que se comprometen con Él. Porque oyeron el llamado, respondieron al llamado y se comprometieron. Porque igual los seguidores oyen el llamado, pero no se comprometen. Entonces, Jesús hace ese milagro delante de sus discípulos para que ellos vieran y aprendieran. Por eso es que cuando Pedro y Juan van allá y están en el templo de la Hermosa, hay un hombre que toda su vida ha sido cojo, ha estado pidiendo limosna. Y entonces el hombre, cuando ellos van pasando, seguro que les dice, no tienen una moneda que me regalen, y extiende la mano. Y entonces ya me imagino yo a Pedro y Juan se voltean a ver y le dice Pedro, ¿andás vos dinero? No, y vos, le dice, tampoco, le dice. Porque habían aprendido de su Señor que había que andar lo necesario y que a donde llegáramos, si éramos recibidos, dejáramos bendición, y donde no, nos sacudiéramos los pies del polvo. Entonces le dicen, ellos son sinceros y le dicen, nosotros no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos de parte de Dios, eso te damos hoy. Y entonces lo toman de la mano y le dicen, levántate, y dice que de un brinco, de un salto, se puso en pie aquel hombre y entró brincando al templo, saltando de alegría. ¿Por qué? Porque eso habían visto hacer a su Señor, porque estaban comprometidos con una causa. Por esas cosas los encarcelaban, por esas cosas los azotaban, por esas cosas los perseguían, por la verdad. Pero a ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque tenían un compromiso. El discípulo se compromete con su Señor, con su Maestro, independientemente de sus fallones. Si quién más que Pedro. Jesús le dijo la verdad de lo que le iba a suceder. Jesús conocía todo y sabía cómo era Pedro. Era impulsivo, pero a la vez tenía temores en esa etapa de su vida. Pedro le dijo, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. No, Señor, ¿cómo vas a creer que yo voy a hacer tal cosa? Que no, si yo te amo, si yo esto, si yo lo otro, daría mi vida por ti. Y la primera que si no me equivoco, que lo confronta es una mujer. Y sin menospreciar, no lo estoy haciendo bajo ese sentido. Es una mujer y le dice, tú eres uno de ellos. De ahí es un hombre, creo que es un guardia o algo. Tú eres uno, y después creo que termina siendo otra mujer y le dice, tú eres uno de ellos. Y entonces Pedro lo niega 3 veces. Pero lloró amargamente y se arrepintió. Esa fue una gran lección para Pedro. Después, cuando se habían vuelto a ir a pescar, que el Señor ya había resucitado, pero ellos no lo habían visto en unos días, entonces es el primero que se lanza al agua, que sale de la barca y corre a donde estaba su Señor. Pedro amaba tanto al Señor, aprendió a amarlo, primero lo quiso, luego lo amó y terminó amando al Señor. Dio su vida por la causa, dio su vida por su Maestro. Tenía una convicción, tenía una confianza, una fe, una creencia en Jesús inquebrantable. ¿Por qué? Porque había aprendido de su Maestro. Entonces Jesús les muestra eso, y lo mismo hace con los que a través de todos los tiempos han decidido y hemos decidido ser discípulos. Nos prueba y nos enseña. ¿Para qué? Para que crezcamos en nuestra fe. Mire, no hay cosa que lo haga crecer a uno en la fe que la prueba de una experiencia, Yo hoy puedo decirle con
toda certeza, con toda convicción, que mi fe hoy este año no es la misma del año pasado. Tuvo que pasar el proceso por el cual estoy pasando para que mi fe cambiara y va creciendo. Mi confianza en Él hoy es diferente. He aprendido a ver la vida de una manera diferente. A esperar en Él, a deleitarme en Él. Y sé que todavía falta mucho más que aprenda, porque dice la palabra que el que comenzó la buena obra en mi vida y en la suya, la va a terminar perfecta. Dios nos enseña a depender de Él. Mire, yo le he contado en otras ocasiones, aún mi salario no es el mismo, porque en la institución en la que trabajo yo tengo un salario nominal y tengo digámosle, no es un salario, es una compensación extra por el uso de mi vehículo. Yo lo pongo para la institución y hoy no estoy percibiendo esa parte, que es la que me servía para pagar lo de mi vehículo, la gasolina, las reparaciones y todo eso, y hoy no lo percibo. Pero igual, hasta este día, en esta casa, ¿ha faltado el alimento? No. Para nada. Yo creo que más hemos comido. Agradezco a todos aquellos que se han dejado usar por Dios para bendecirnos. Y también nos ha permitido Dios y nos ha probado Dios a ver si nosotros, de la bendición que Él nos ha dado, hemos compartido, y así lo hemos hecho, porque hemos aprendido. Aquí ni ha terminado de llegar la bendición de Dios cuando ya Celina, Maricel y Paul están viendo a dónde, a quién vamos a compartir. Y no lo digo por vanagloria, lo digo por testimonio, para que usted vea. Porque así es Dios. Nos está enseñando a depender de Él, a creer en Él, a confiar en Él. Nos está enseñando a estar firmes, sin que nos muevan toda esa ola de mentiras disfrazadas de verdades que están llegando hoy al mundo. El único Salvador, oiga, el único Salvador de este mundo se llama Jesús, Amén. hombre. Amén. No hay otro. Mire, todos los que responden al llamado de Jesús no cuentan con los recursos necesarios para poder resolver las situaciones de las demás personas. Porque esa es una falsa creencia, que porque uno se vuelve pastor, porque esto, lo otro, entonces uno ya tiene el poder para resolver las cosas. No, el único que puede resolver toda situación es Jesucristo. Amén. Los demás somos instrumentos en las manos del Señor, somos canales de bendición. Pero ninguno de nosotros tenemos ese poder para resolverle a nadie, ningún hombre. Es Dios el que utiliza. Y como le dije en un principio, hasta el diablo mismo usa a Dios para auxiliar a los suyos. Yo quiero terminar esta mañana diciendo esto. Se lo voy a leer lo que escribí. Hay gente que sigue a Jesús por lo que da o lo que hace. Y otros lo siguen por lo que Él es. Por un compromiso. Y creo que dentro de este grupo último nos encontramos todos nosotros. Nosotros en la congregación, y esto quiero hacerlo público, y
Y esperaría que en otras congregaciones, y creo que también así lo hace cada quien bajo la visión que Dios le ha dado, estamos trabajando, estamos estudiando, estamos aprendiendo a ser discípulos de Cristo. Creo que es la mejor decisión después de la más importante decisión que tomamos en nuestra vida, que fue de permitir que Jesús salvara nuestras vidas, de permitir que la salvación de Él viniera a nuestras vidas, llegara a nuestras vidas. Ha sido la de volvernos discípulos de Cristo. Pero la pregunta aquí es, y se la hago a usted, yo sé dónde estoy parado. Y como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. ¿En qué grupo estoy? Hágase esa pregunta. No le pregunte a los demás, pregúnteselo usted mismo. Y deje que el Espíritu de Dios le ayude a contestarse esa pregunta. ¿En qué grupo está? ¿En el que solo siguen a Jesús por lo que Él hace? ¿O en los que siguen a Jesús por lo que Él es? Porque dado el llamado que recibieron, se comprometieron con Él. Jesús está a la puerta. Jesús está tocando tu puerta. Tú decides si le abres en esta mañana. Si tú ya le conoces, déjalo entrar. Deja que restablezca nuevamente aquella relación, aquella llama de amor que un día encendió. Deja que el pábilo humeante vuelva a tomar fuego en tu corazón. Y si tú que me escuchas no has conocido a Jesús como el único, suficiente Salvador de tu vida, hoy es la oportunidad para que abras tu corazón y le dejes entrar a Él. Para que hoy te arrepientas de tus pecados y le pidas perdón a Él. Y hoy puedas tener la oportunidad, y tienes la oportunidad, que si crees, puedes ser llamado hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, por tu poder, por tu palabra, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Y tú, Señor, hasta el más mínimo detalle de nuestra vida, Señor, hasta la situación más insignificante, tú la resuelves, Dios amado, porque tú nos instruyes, nos enseñas, nos preparas, Señor, para la vida venidera, Señor, para la vida eterna. Hoy, Señor, estamos agradecidos por todo, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están convalecientes de una enfermedad, Señor. Te pedimos por la prima de Jorge Posada, Señor, por la prima de Leti, Señor, por Raúl, que aunque ya salió de su intervención quirúrgica, todavía él está en recuperación. Te pedimos, Señor, por todos aquellos pacientes que están en los hospitales, Dios amado, de cualquier enfermedad que estén sufriendo, Señor, que tú traigas restauración de su salud, Señor. Extiende tu mano y que de tu boca, Señor, salga la palabra que sanará al enfermo, que restaurará los matrimonios, Señor, que volverá a sus casas a los pródigos, Señor, que liberará, Señor, de las prisiones, de las cárceles, a los que están en vicios, a los que están oprimidos en cadenas,
en grilletes, en cepos espirituales, aquellos que tienen mordazas y tienen tapados sus oídos, Señor, hoy te pido, Dios amado, que traigas liberación, que traigas libertad a esas vidas, a esas almas, Señor. Y que los que estamos en el camino, Señor, podamos ser instrumentos, canales de tu bendición, Señor. Gracias te doy esta mañana, Señor, por todos y cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la fe, Señor. Los bendecimos, Señor, y declaramos que la paz y la gracia tuya, mi Dios, está con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.